Estamos fortaleciendo lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Estamos reforzando pues eso debido al diagnóstico que nos arrojó y pues que es lo que necesitamos día a día y en el resto de nuestras vidas. Siempre se los he hecho saber a los estudiantes que las tablas de multiplicar, la suma, la división y la resta, pues eso lo tenemos que tener más que claro. Entonces se los estoy explicando, pues fortaleciendo, ya sea por medio de aquí de esta tabla didáctica, que podemos mirar, que si multiplicamos acá, señor, por ejemplo, si miramos acá, multiplicamos 4 por 7, 4 por 7 podemos buscar el resultado acá, que es 28. Sí. Entonces eso es una forma didáctica. Y tenemos otra actividad, que por ejemplo ellos, tenemos acá unos números, donde ellos van a buscar el resultado. Entonces, ellos ¿qué hacen? Desde allá visualizan qué tipo de vamos a hacer. Si ya sea suma, resta, división y multiplicación. En este caso vamos a hacer la división. Colóquense de pie. 5 entre 3. Si te sabes la respuesta enseguida. ¿Quién gana el juego? Bueno, se los cambio a multiplicación. 5 por 3. Vamos. De frente hacia allá y el resultado bien escrito. 5 por 3. 5 por 3. Rehuesa, tachón, templata. Listo, bien. Bien. Excelente, profe. Bueno, tiene un premio. La ganadora. 4 más 4. Y aquella solo de él. ¿El objetivo mío cuál es? Quitarle todas las pinturas ahí. 4 más 4. Ajá, excelente la niña. Ajá. Mayara. ¿Por qué hay que rocho? What that? Me salieron 12. Yo voy a hacer. Diga, responda. 1. Bien. 9 menos 8. Ajá, ya. Muy bien. Muy bien, profe, excelente. Muy bueno. Muchas gracias. Muy interactiva, la verdad que sí. Bueno, sigamos. ¿Qué tal? Ajá. Sí. Buenos días. Buenos días. La demora de ahora, qué pena.